Gracias. Buenas tardes, doctora Edith Guardia. Silencio, chicos, a ver. Silencio, tomen asiento, por favor. A ver. Ya está. Buenas tardes, doctora Edith Guardia. Nuestro grupo está conformado por Figueroa, Fura Salas, Galeano del Águila, García Ruiz, Gómez Vázquez, Guisado Pérez, Hernández López y Hoyos Tello. Tenemos el caso número 2. DJ, por favor. Tenemos el caso clínico, varón de 70 años, fumador crónico, activo. Normalmente tiene 60 paquetes por año, con exposición previa o biomasa y diagnóstico de POP. Desde hace 10 años, con mala adherencia, control y técnica inhalatoria deficiente, presenta 5 días de incremento de disnea que progresa a reposo, aumento de tos y esputo purulento. Sin vacunación reciente y familiares reportan somnolencia, acude por empeoramiento significativo. Tenemos los antecedentes personales. Diagnóstico de la EPOC hace 10 años. No se hizo espirometría en los últimos 3 años. En la hipertensión en el tratamiento mal controlado y otros detalles niega. Hábitos y factores de riesgo. Fumador desde los 15 años. Carga tabática 60 paquetes por año. Sigue fumando hasta ahora 10 cigarrillos por día. En la exposición crónica a biomasa, normalmente él parece que tiene una cocina leña desde la juventud. Síntomas actuales: disnea intensa, astenia marcada, somnolencia leve, según familiares, dolor no torácico típico, no hemoptisis. Siguiente. Tenemos el examen físico, tenemos los signos vitales. Su presión es de 130/80, la frecuencia cardíaca 110, la frecuencia respiratoria 28, una temperatura de 37.8. Tiene una saturación de 78%. A la inspección, el paciente con tórax en tónel, uso de músculos accesorios, cianosis leve, central leve, somnoliento, según la escala de Glasgow, tiene un puntaje de 14. En la auscultación respiratoria, murmullo vesicular muy distintivo, expiración prolongada, sibilancias y roncos bilaterales. En la gasometría arterial tiene un pH de 7.28, una presión del CO2 de 75 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno de 55 milímetros de mercurio y bicarbonato de 33 mil equivalentes por litro. Siguiente. ¿Qué es la EPOC? Es una enfermedad obstructiva crónica que es progresiva y también es prevenible. Es una obstrucción persistente del flujo aéreo, no reversible completamente. Está asociada normalmente al tabaco, biomasa y tóxicos. También es una inflamación bronquial crónica, enfisema y remodelación de la vía aérea. Se observa también la obstrucción fija versus el asma reversible. Siguiente, por favor. ¿Qué rol tiene la espirometría para confirmar el diagnóstico? Tenemos que el criterio diagnóstico del volumen de exposición forzada por segundo con respecto al FBC tiene que ser menor del 0.7 o el 70%. Postbroncodilatador permite la confirmación del diagnóstico. También se presenta una clasificación GOLD del 1 al 4, según tabla. También la evaluación progresiva y diferenciar del EPOC versus el asma. Sin espirometría no se consigue el diagnóstico del EPOC. Siguiente, por favor. ¿Qué elementos de la amnesis apoyan o de qué se trata? ¿Qué elementos de la amnesis apoyan que se trata de EPOC y no de asma? Punto número 1. En el cuadro anterior de mis compañeritos había una cuadra. Normalmente acá se dan las personas de mayores de 40 años y el inicio es progresivo.
En el asma, la infancia, hoy se da en la infancia o también se da en la adolescencia. Tenemos los antecedentes. El tabaquismo activo versus el pasivo. Mayor de 10 paquetes por año, biomasa, cocinas a leña, la exposición ocupacional a tóxicos. Tenemos las características de los síntomas. En la EPOC se da disnea progresiva, tos crónica, productiva, exacerbaciones. En el asma solamente se puede ver síntomas variables, intermitentes, gatillazos Vamos al resumen clínico. Acá mi amigo está apurado. Ajá. Ya vamos 5 minutos, ya 6, ¿no? Más. Ya, doctor. Edad mayor de 40 años, tabaquismo crónico, tos crónica productiva, disnea progresiva, obstrucción fija. En la espirometría es lo mismo que vimos recién. Controlen bien sus tiempos porque no se va a ampliar exagerando unos minutos más, ¿no? Entonces el grupo se puede perjudicar si quieren fundamentar bien su... ¿Ya? Pero está bien. Siguiente. Siguiente. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Nos han planteado una pregunta que explica los mecanismos fisiopatológicos de la retención de CO2 en pacientes con alteración BQ, atrapamiento aéreo y fatiga muscular, ¿no? Vamos a ver que en la alteración BQ es muy importante entender el aspecto de la ventilación, ¿no? Que va a ser cuando el aire va a ingresar hacia los alvéolos, ¿no? Y en caso de la Q, va a ser cuando la perfusión es cuando la sangre llega hacia el capilar de los pulmones, ¿no? Fisiológicamente vamos a ver que va a haber una bronquitis obstructiva y va a haber moco, ¿no? Y eso va a hacer de que haya una retención, por ejemplo, ¿no? Y no va a haber una buena ventilación en esos casos, ¿no? Luego vamos a tener un aumento del espacio muerto funcional y una disminución de la ventilación alveolar efectiva. Luego vamos a tener el atrapamiento aéreo, que es el aire que entra pero no puede salir, pues, ¿no? Ya que se va a encontrar colapsado. Y luego vamos a tener el diafragma que va a estar aplanado, pues, ¿no? Y va a tener una menor eficiencia. Luego vamos a tener la fatiga muscular respiratoria, que vamos a ver que los músculos accesorios van a trabajar de manera sostenida, pero el diafragma va a perder la fuerza, ¿no? Y va a haber una disminución del volumen corriente, lo cual eso va a hacer que haya una retención progresiva del CO2. Siguiente. Ya. Entonces vamos a ver más que todo, según lo del paciente, las manifestaciones clínicas, ¿no? En este caso vamos a ver que este paciente su saturación va a estar en 78, su PO2 en 55, ¿no? Y el paciente va a tener múltiples deficiencias alveolares, ¿no? Lo cual va a tener una hipoxemia persistente, ¿no? En el atrapamiento aéreo vamos a ver que el paciente va a estar con un tórax en tónel y va a tener una expiración prolongada y sibilancias, ¿no? Lo cual eso va a reflejar una obstrucción severa y atrapamiento. Y en la fatiga muscular vamos a ver de que más que todo va a haber el uso de los músculos accesorios, va a tener somnolencia este paciente y el trabajo respiratorio va a ser excesivo, ¿no? Que va a llegar a la fatiga. Ya. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Hermano Fira Salas y continuando con la exposición, después para responder al significado de insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica y qué datos de la gasometría lo requieren. Para eso nosotros hemos preparado dos cuadros. Y en el primer cuadro vamos a explicar los conceptos básicamente de una manera rápida, ¿no? Para hacerles recordar, ¿no? Los tipos de insuficiencia respiratoria. Existe la aguda, la crónica y la aguda sobre la crónica. Entonces, la aguda, como su nombre lo dice, no es un deterioro rápido, ¿no? De ventilatorio o de oxigenación, ¿no? En los que existe la disminución del pH, el aumento del PCO2 y no existe una compensación, o sea, no le da el tiempo a la compensación, por eso es agudo, ¿no? En la crónica es una retención estable del CO2 por meses o años, ¿no? El PCO2 aumenta, pero el pH está normal. ¿Pero por qué está normal? Porque está compensado, ¿no? Por el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato es alto, ¿no? Es una compensación metabólica.
Esto, bueno, ya usted, doctora, usted nos corregirá, ¿no? Esto yo lo veo como es la inteligencia, como dijo doctorita, esa del cuerpo cuando se adecua, o sea, ya no, la sabiduría natural, ¿no? La sabiduría natural está relacionada con eso, ¿no? Y en cuanto a la aguda sobre la crónica, es un paciente que ya tiene una enfermedad crónica, ¿no? En este caso nuestro paciente ya tenía una enfermedad crónica y de un momento a otro se descompensa. Entonces, evidentemente el pH baja, el PC2 también baja, no, el PC2 aumenta y el bicarbonato aumenta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Trasladándonos a nuestro paciente, hemos creado un cuadro de doble entrada, tenemos la interpretación fisiológica de cada uno de los hallazgos de la gasometría y su conclusión propiamente dicha. Entonces, el PCO2 tiene, el valor es 75, el PCO2. Si bien es cierto, este paciente es un paciente crónico, una enfermedad crónica, respiratoria crónica, tenía el PCO2 elevado, pero en este caso ya lo tiene muy elevado. Es una hipercapnia elevada, es una hipercapnia severa, ¿no? Después tenemos el pH, que está en 7.28. Para mí, básicamente el pH 7.28 es lo que sugiere un proceso agudo, ¿no? Porque el cuerpo, si bien es cierto, quiere hacer una compensación con el bicarbonato, pero no le basta con eso, ¿no? Y aparte de eso, también en el cuadro clínico, en el signo clínico, se ve con la somnolencia, nos dice que tiene una hipercapnia aguda descompensada. Y esto apoya la interpretación de aguda sobre crónica, ¿no? Eso es todo, doctora. Ok, hasta ahí creo que ya es siguiente, ¿no? Ya. Una pausa, por favor. ¿Dónde estamos? Ya. ¿Alguien quiere opinar algo de la interpretación? El grupo concluye que es una crónica sobre reagudizada. Esa es la conclusión. Es una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. ¿Es la interpretación? Es lo que entendí. ¿Nosotros? La conclusión de la interpretación de insuficiencia es una crónica reagudizada. ¿O es una aguda? Aguda sobre crónica. Claro, crónica reagudizada, ¿no? Lo que yo Claro. estoy entendiendo. ¿Están de acuerdo? César dice sí. Ay, ¿quién no está de acuerdo? Y a ver, Documento, ¿quién no está de acuerdo? alguien que quiera opinar porque están de acuerdo o no, tal vez. Necesito que sigan activos, ¿no? Si no estamos corriendo por correr, pues bien. A ver, ¿quieren opinar? Y a ver, César. Llévenle por el micrófono. Torre Flores. ¿Quién le toca? ¿A ti te toca, no? ¿Puedes poner el caso clínico, por favor? A ver, Albert, regresa, por favor. Bueno, está bien. Ya, a ver. Si bien sabemos, ahí nos está dando el dato de que el paciente ya está con un diagnóstico de EPOC. Claro. Eso nos quiere decir que el paciente ya ha hecho su adaptación, su capacidad pulmonar ya está adaptada a soportar una hipercapnia leve, Probablemente. y ahora ha tenido una agudización, una reagudización que supera su capacidad de adaptación. Y esto le Ya. está generando el problema nuevamente. O sea, Claro, ha esa superado toda su capacidad de contención y el paciente está pues, reagudizando la... ¿Tú estás de acuerdo que es una crónica reagudizada? Estoy de acuerdo que es una crónica reagudizada. ¿Alguien que opine diferente? Porque tiene signos y síntomas de la cronicidad de su enfermedad. O sea, el EPOC por definición es pulmonar, obstructiva crónica, pero el paciente, o sea, todo paciente con EPOC tiene una insuficiencia respiratoria crónica de fondo. Todo paciente con diagnóstico de EPOC tiene insuficiencia respiratoria crónica. ¿Se entiende la pregunta? Porque para definir este estado de insuficiencia, puedes basarte en gasometrías, ¿no? También examen físico, historia clínica, pero ¿qué a favor tiene el paciente para pensar que es crónico? O sea, tiene un EPOC, pero el EPOC lo ha llevado a una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué cosa a favor tendría o qué esperarían encontrar
para pensar que es crónico su insuficiencia respiratoria. Porque tiene taquipnia, tiene taquicardia, está cianótico, está desaturando, ¿no? Obviamente. Está somnoliento también, o sea, sí está evidenciándose clínicamente el cuadro de la agudización. Pero ¿qué esperarían al examen físico encontrar para pensar en cronicidad, por ejemplo? ¿Cuál? El Traxentonel. Ya, Traxentonel puede ser, pero algo más específico. A ver, Gerardo. Leslie. Claro, dedos en palillo de tambor, ¿no? Uña en vidrio del ojo. Acropaquia, eso yo diría es crónico, ¿no? Y aparte también, o sea, tiene un compromiso del episodio de agudo, pero no te dice una historia tipo que, porque incluso te recalca, ¿no? La familia lo ve somnoliento en los últimos días, 5 días. O sea, es un tema de que sí, su organismo no está adaptado todavía a esta hipercapnia, ¿no? Obviamente estamos extrapolando, estamos interpretando, pero la idea es justamente debatir, porque el paciente no es un libro, te da ni con una historia similar, uno tiene que ir planteándose, ¿es crónico reagudizado? ¿Qué a favor tendría para pensar que es algo crónico? Porque eso va a determinar mi saturación objetivo finalmente, ¿no? Y las medidas que yo tome. ¿Hacia dónde quiero llevarlo al paciente? Si es crónico, es menor el valor, hay un rango específico, y si no, pues no, más de 94 idealmente, ¿no? En ese rango. Entonces sí va a ser determinante intentar definirlo desde un inicio, ¿no? Y debo valerme del examen físico, de la historia. A mi criterio, por lo que reviso, es un agudo, no es un crónico reagudizado, es agudo, es un EPOC, claro, es adulto mayor, tiene exposición al humo, larga data, pero no tiene en la historia algo a favor que me diga esto es un crónico, ¿no? Y lo que buscaría es eso, ¿no? De pronto si me hubieran agregado una historia de tipo el tema del examen físico, de los dedos, de las manos, ¿no? Por ahí un paciente más adelgazado, ¿no? Con menor masa muscular, un paciente que fenotípicamente yo diga, este paciente tiene una historia un poco más larga del cuadro respiratorio, ¿no? Y claramente la gasometría me ayudaría mucho más, ¿no? Sobre todo la gasometría. Bien. Listo. Siguiente. Bueno, vamos a continuar con el manejo de oxígeno en EPOC. Soy Gómez Vázquez Paul Ángel Jesús, doctora. Bien. Siguiente, por favor. Ya. ¿Por qué creen que en EPOC se titula el oxígeno para mantener la saturación más o menos entre 88 y 92 y no con valores más altos? ¿Alguien que me quiera responder, por favor? Pásale. ¿De qué? Mesa, ¿no? Sí, mesa. Puede ser para evitar la hiperoxia, cuando se hace mucho flujo, como que ya sobrepasa la rotura. Pero para evitar la hiperoxia. Para evitar la hiperoxia, o sea, no le darías más, no buscarías que sea más alto el valor. O sea, no buscarías llevarlo a valores más altos por el daño de la hiperoxia, ¿te refieres? Ajá, para evitar la hiperoxia. ¿Alguien opina igual? ¿Quiere agregar algo más? ¿Opina diferente? Ahí, a ver. Allá arriba. Allá arriba. Hoy, ya, Astrid, a ver. Sí, o sea, los pacientes de POC también pues, son pacientes que forman parte de lo que son los de insuficiencia respiratoria tipo 2 y tienen ese rango ya que también ayuda a reducir riesgos como acidosis. Riesgos de acidosis ya que tienen más riesgos de tener hipercapnia. Claro, o sea, provocas un efecto inverso, ¿no? Por vasoconstricción hipóxica. O sea, el exceso de oxígeno provoca vasoconstricción y mayor retención. A ver, ¿Oviedo? ¿Quién? Creo que Ale. hay que hablar sobre la fisiología. Básicamente es algo fisiológico, ya que hay receptores químicos en nuestro organismo que son moderados por ciertos gases. Y bueno, en este caso sería el CO2 como uno de los gases predominantes, ¿no? Para poder hipoventilar o hipoventilar. Pero esto no sucede en los pacientes con EPOC, ya que ellos mantienen el CO2 de manera prolongada por mucho tiempo, entonces aquí lo que debería controlar es el oxígeno.
Entonces tú no le puedes dar mucho oxígeno a un paciente con EPOC porque el paciente diría, ya tengo suficiente oxígeno. Entonces va a aumentar básicamente, va a disminuir el nivel de oxígeno y va a aumentar la cantidad de CO2 en la sangre. Claro, o sea, el mecanismo inverso, ¿no? Y de hecho, el aumentar el CO2 va a provocar mayor fatiga también muscular y como un círculo vicioso, ¿no? Y si de por sí ya tiene una hipoxemia leve, va no solo a haber hipercapnia, sino también asociada a mayor hipoxemia, ¿no? Va a agravar el cuadro. ¿Qué más? Oviedo. Sí, doctora, como dijo el compañero César al comienzo, ya hay un daño irreversible en lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, por más que, como también dijo el compañero, por más que le estés aumentando el oxígeno, el daño ya está hecho, no va a haber una buena perfusión en lo que es el tema del oxígeno. Ya, ¿alguien más ahí? Hay dos más, ¿no? Hay compañera y su compañero. ¿Cuál es tu nombre? Luz. ¿Qué más? ¿Apellido? Como podemos ver, este es un paciente poco, vamos a ver que va a haber un daño a nivel de parénquima, la cual eso va a dificultar una mala difusión de lo que tiene el oxígeno. Al dar más oxígeno, aparte de su capacidad que puede tener el paciente, que es entre esos rangos basales que él carga, va a producir un atrapamiento de oxígeno en la parte del espacio muerto, la cual eso no va a traspasar y va a complicar más el cuadro de ese paciente. Se va a crear más espacio muerto, dices, ¿no? Ya. Okay. La difusión se va a dar, ¿cómo se puede decir? El rango donde el paciente pueda tolerar. Se altera el BQ, ¿no? El BQ. ¿Cuál de los mecanismos de la insuficiencia respiratoria es el más frecuente? De todos los disminución de presión, alteración del BQ. Evitar el BQ, doctora. El SHAN. Evitar el BQ. Alteración del BQ, ¿no? Pregunta. Claro. Ya. ¿Alguien más ahí, su compañero? Ahí por lo que decía ella, ¿no? O sea, disminuye la ventilación, o sea, disminuye a diferencia de la perfusión y se crea más espacio muerto, ¿no? Ya, en este caso, ¿no? El parénquima está fibrótico y por ende no hay una buena oxigenación, está alterado. ¿Fibrótico dices? ¿Por qué fibrótico? Porque es fumador, ¿no? Crónico. Sí, pero el EPOC no es fibrosis. O sea, por la remodelación de la vía aérea te refieres. Claro, porque ahí sí puede haber depósito de fibroblastos y colágeno. La captación del alveolo del oxígeno va a estar disminuida, ¿no? Aunque la perfusión sanguínea continúe, hay retención de CO2, pero el oxígeno no va a llegar bien para hacer la enfermedad. Claro, porque se altera el intercambio gaseoso, ¿no? Porque si está cerrado por el moco, por la hipersecreción, la contracción también de parte del músculo, la rigidez de la vía aérea, entonces va a haber mayor retención de CO2, ¿no? Y disminución de la PO2. Ya, siguiente, a ver. Ya. Claro, tenían razón algunos compañeros, la doctora, uno de los puntos más importantes es evitar el empeorar, ¿no? La relación BQ, la ventilación pues con perfusión, ¿verdad? Bueno, si se administra demasiado oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Se corrige el exceso hipóxico alveolar, se pierde la vasoconstricción hipóxica compensadora y esto hace que se perfundan las áreas con poca ventilación, ¿no? Lo que va a tener un resultado que se va a agravar lo que es la relación BQ, ¿ya? Lo que va a hacer que el CO2 aumente. Después tenemos lo que es el efecto Haldane, o bueno, como lo quieran llamar los gringos. La hemoglobina oxigenada libera más CO2, en este caso. El aumento del FiO2 se desplaza del CO2 desde los tejidos, ¿no? Hacia, pues, y esto hace que aumente, pues, ¿no? El pH en el CO2. La depresión del impulso ventilatorio hipóxico, tenemos en algunos pacientes que con EPOC avanzados se adaptan a este proceso, ¿no? Con CO2. El estímulo hipóxico se vuelve más importante y por eso es uno de los motivos más claros que no se puede dar por dar lo que es la oxigenoterapia o llevarle a los niveles altos de más de 92, ¿no? Se da un rango de 88 hasta 92. Otra pregunta, la siguiente, por favor.
Otra pregunta que es, ¿qué riesgos hay si se administra oxígeno en forma indiscriminada en alto flujo? ¿Alguien que quiera responder? Bueno, no, para avanzar más rápido dicen. Ya. 1, la retención aguda del CO2, que es la hipercapnia aguda, ¿no? Puede llevar a una acidosis respiratoria aguda. Las manifestaciones que se van a aparecer acá de la cefalea, confusión, somnolencia, coma, ¿no? En el punto número 2 tenemos el empeoramiento de hipoxemia tisular por acidosis. La acidosis severa puede afectar el transporte y la utilización, ¿no? De oxígeno. Y la punto número 3, la siguiente. Ya. Tenemos la depresión ventilatoria en algunos pacientes al perder el estímulo hipóxico, ¿no? Y por último tenemos la atelectasia por absorción, muy altas en FiO2, lo que va a conllevar a una absorción de lo que son los gases alveolares y por último dar a un colapso alveolar, ¿no? Por eso dicen muchas veces en este tema del EPOC no dar oxígeno por dar. Cabe recalcar que el paciente tiene una saturación de oxígeno de 78, una PA de CO2 de 75 y el oxígeno, el PA en oxígeno tiene 55, ¿no? Está alterado. Y eso hay que corregirlo, pero no darle en exceso. Buenas tardes, doctora, compañeros. Mi nombre es Valeria García Ruiz. Ya. Y continuando con la exposición, siguiente, por favor, ventilación no invasiva. Ya. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuáles son las indicaciones de la ventilación no invasiva en la exacerbación de la EPOC con insuficiencia respiratoria hipercapnia? Ya. Pero antes de empezar por la pregunta, hay que recordar que la ventilación no invasiva tiene ciertos objetivos, como los cuales es disminuir el trabajo respiratorio, corregir la acidosis, mejorar la ventilación alveolar y evitar la intubación. Entonces, una de las principales indicaciones tenemos cuando hay una acidosis respiratoria aguda con una hipercapnia. En este caso, nuestro paciente va a presentar un pH que es de 7.28, lo cual nos indica que hay una acidosis. Y también hay una presión de dióxido de carbono de 75 y esto nos indica que hay una hipercapnia severa. Entonces, todo esto ya nos indica una acidosis respiratoria, por lo tanto, constituye una indicación formal de la ventilación no invasiva. El siguiente punto son los signos de aumento del trabajo respiratorio. En este caso, nuestro paciente muestra uso de los músculos accesorios, tiene una frecuencia respiratoria de 28, hay una disnea intensa y también tiene el tórax en tonel con expiración prolongada. Entonces, todo esto nos indica que hay una fatiga respiratoria inminente y por lo tanto es una indicación. Siguiente. Ya, el otro punto es sobre la somnolencia leve por retención de dióxido de carbono. Ya, en este caso, cuando hay un dióxido de carbono elevado, este va a deprimir el sistema nervioso central y por lo tanto el paciente va a estar como que en un estado de somnolencia. El paciente ya está con somnolencia, pero está despertable, o sea, un movimiento, un llamado, se despierta. Por lo tanto, como indicaba en el caso clínico, él tiene un Glasgow de 14. Aún así, es indicativo para una ventilación no invasiva, ya que una somnolencia moderada no está contraindicada y por lo tanto la ventilación no invasiva puede revertir esta indicación, ¿no? Y por último tenemos la persistencia de la hipoxemia pese a oxígeno suplementario. Si se dieron cuenta, en el caso clínico menciona que la presión de oxígeno es de 55, o sea que está disminuido. Y por lo tanto tenemos que apoyarlo con lo que es la ventilación no invasiva para ayudar así a mejorar la oxigenación. Ya, y eso sería todo respecto a las indicaciones. Sí. Buenas noches, mi nombre es Jordan Mariano del Aguirre. En este punto vamos a hablar sobre criterios, en el caso vamos a hablar sobre 3 criterios clínicos gasométricos para iniciar la ventilación no invasiva y contraindicaciones. En el caso del paciente, tiene un pH de 7.25 y una condición es que el pH sea menos de 7.35 y una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 y el paciente tiene 70, está ahí en una hipercapnia severa.
Los signos clínicos, en este caso, signo de fatiga respiratoria o trabajo respiratorio elevado. El paciente se manifiesta ya usos de músculos accesorios y una expiración prolongada. Y el paciente presenta una frecuencia respiratoria de 28 que ya cumple este criterio. En este caso, todos están presentes en este paciente. Y otro punto es el deterioro de estado mental. Este paciente es un deterioro mental leve. El paciente está somnoliento, refiere a sus familiares, por la IPCAM, el aumento del dióxido de carbono, porque hay una alteración neurológica a eso. Y el paciente con un Glasgow 14 es adecuado para la ventilación no invasiva. Siguiente. Ya, ¿cuáles son las contraindicaciones de ventilación no invasiva? El principal es el paro respiratorio de necesidad inmediata de intubación y no aplica en este caso porque el paciente está somnoliento. Por más que esté somnoliento, nos puede ayudar ya hasta la ventilación invasiva. Disminución severa de conciencia con medio de 8 o 10, el paciente tiene 14, no está contraindicado la ventilación invasiva. Otro caso también puede ser el paciente que vomita, también puede tener los pacientes que hayan tenido cirugías previas en el rostro o alteraciones también en la morfología del rostro. También pacientes que estén en shock, en este caso el paciente no presenta ningún signo de shock. Y otro tipo de alteración. Entonces, en este paciente es ideal la ventilación no invasiva, por la misma clínica y modificaciones cosméticas. Siguiente. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Susana Guisado y voy a hablar sobre los factores de riesgo y prevención. Siguiente, por favor. Ya, en este punto nos pide que identifiquemos los principales factores de riesgo que llevaron a esta exacerbación. En la EPOC, la exacerbación en EPOC se define como un evento con aumento de disnea, de tos, de esputo, que se progresa rápidamente en menos de 14 días. Entonces, según lo que hemos leído, en este caso, nos dice que el paciente es que tiene una carga tabáquica de 60 paquetes al año y actualmente este paciente sigue fumando 10 cigarrillos al día. Entonces, esto nos dice que es el principal factor de exacerbación y también el principal factor de progresión, ¿no? El tabaquismo activo e intenso. El segundo punto es la exposición previa a biomasa. Este paciente en su juventud cocinaba a leña, entonces junto con el tabaquismo nos lleva a un riesgo ya crónico, ¿no? de exacerbación por EPOC. La tercera es mala adherencia a controles y tratamiento. Este paciente fue diagnosticado hace 10 años ya con EPOC y no acude a los controles y tampoco se ha hecho la espirometría en los últimos 3 años. Y entonces también es posible que tenga un uso incompleto de los broncodilatadores y también de los corticoides inhalados. El cuarto punto es de la técnica inhaladora deficiente. Ahí nos dice explícitamente que los medicamentos no se administran eficazmente. En la quinta es probable inflexión respiratoria aguda. Este paciente presenta fiebre de 37.5 grados centígrados, hay un aumento de tos, el esputo es purulento, entonces es una clásica exacerbación por una infección bacteriana o viral. En la sexta es la ausencia de vacunación reciente. Entonces el paciente actualmente, no tiene una vacunación reciente, ¿no? Entonces eso nos lleva a unas infecciones respiratorias que pueden haber sido prevenidas si este paciente se hubiera aplicado, ¿no?, las vacunas de la influenza, neumococo o COVID. En la séptima es la edad avanzada, ¿no? Es un paciente adulto mayor de 70 años, entonces tiene mayor vulnerabilidad y menor reserva funcional, ¿no? Hay un mayor riesgo de descompensación. Sí. ¿Cuál era tu nombre? Azucena Guisado. El siguiente, por favor. A continuación, mi nombre es Astrid Hernández y les voy a explicar la pregunta de qué intervenciones a largo plazo, no solo farmacológicas, pueden modificar el pronóstico. En esta etapa de la enfermedad, nosotros ya tenemos un tratamiento farmacológico que está dado, sino que también debemos apoyar en qué consejos le debemos dar al paciente nosotros, porque no solamente debemos basarnos en la farmacología, sino también en cosas muy importantes. Por ejemplo, en el grupo de pacientes que es esencial el dejar de fumar. Esto es un punto no negociable, ya que como sabemos, una de las principales causas de EPOC
es el tabaquismo, y como es en este caso clínico, que es un paciente fumador crónico, ¿no? Entonces, debemos decirle que tiene que dejar de fumar, y no solamente eso, debemos explicarle de una forma clara y detallada el por qué esta opción es más saludable. Tanto en el grupo A como en el grupo B y E. Esto es un no negociable en cualquiera de los grupos. Ahora, en muchos de los casos, los pacientes no pueden dejar de fumar solo con el consejo, sino también debemos dar tratamiento sustitutivo farmacológico, como es en el caso de darle nicotina como tratamiento sustitutivo. Luego también existen programas en los cuales le van a ayudar, le van a aconsejar y en algún punto va a dejar de fumar. El recomendado, ¿no? La actividad física, una nutrición adecuada y rehabilitación psicosocial. En la actividad física es importante porque mejora la eficiencia de los músculos respiratorios, porque aumenta la tolerancia al ejercicio, reduce la disnea y previene la pérdida de masa muscular. Otro punto importante es, según las guías indicadas, la vacunación. Esto es importante porque ayuda a evitar las infecciones, ayuda a la exacerbación y reduce la mortalidad. Ese sería el cuadro resumido en los puntos más importantes de acuerdo a los tratamientos que no es farmacológico. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan 9 minutos, está bien. Ya. ¿Alguien podría lanzarse a clasificar al paciente de acuerdo a la clase? ¿Qué tipo de TOC sería? O sea, ahí tendrían que definir, bueno, no tenemos Spiro, ¿verdad? Entonces no vamos a hablar de la GOL, qué tipo de GOL, pero si pudiésemos hablar del grupo, podemos hablar qué etiotipos están asociados, por ejemplo. ¿Cómo definirían el diagnóstico de este paciente? ¿Es un EPOC qué? ¿Qué más? No, alguien que levante la mano, no escucho letras. Alguien aparte de Cristian. No, mentira. Cristian, a ver, ¿cuál es tu conclusión? ¿Tipo C? Ah, etiottipo. Etiottipo C. No, es ya con el cigarro, ¿no? El GOL ¿Qué más? por grados. A ver, Connie. No. Fuerte, Connie. Hay que micrófono. Etiotipo P, porque dice que desde niña también cocinaba. No, pero pregunto. Claro, biomasa, ¿no? ¿Qué más? Pregunto grados según la GOL. Ahí, Astrid, a ver. También de acuerdo a lo del GOL A-B, pero un tipo E también por su exacerbación. Claro. No sabemos si anteriormente durante el año ha tenido una hospitalización o intubación, pero en el caso, pues, se nota que va a estar hospitalizado, entonces ya contaría como una año. Claro, exacto. Ya una de todas maneras, ¿no? Ya eso es suficiente para decir que es E, ¿no? La clasificación del EPOC, tanto en GOL como en grupos, eso es pregunta de examen, o sea, tienen que saber cómo definir qué grupo es, qué criterios, ¿no? Aunque lamentablemente, no sé si le comenté a uno de los chicos, una semana después que dictamos la teoría EPOC salió la nueva GOL 26 y ahí ya cambió la clasificación de los grupos. El grupo E ahora basta con una exacerbación suficiente, ya no importa la hospitalización. Pero no les voy a preguntar. Ahora, si alguien me responde según la GOL 2026, bueno, ya es otra cosa global. Pero, ¿cómo clasificó los grupos? Eso es pregunta de examen. Dice, el EPOC, más allá de tratar la exacerbación, lo que cambia el pronóstico es dejar de fumar, vacunarse y ser miembros integradores. Rehabilitación y seguimiento estructurado. Muy bien. Listo. Sí, a ver. ¿Apellido? Vázquez, a ver. Bueno, doctora, buenas noches. El caso estaba interesante. Si bien es cierto, se trata de POC y vemos que utilizan bastante las gasometrías, hubiera quizás sido un poco adicional ayudar con cómo reaccionan los riñones, cómo están trabajando, si está compensando, o como es una persona anciana, se tiene que velar muchas patologías, porque conforme la edad, muchas enfermedades se hacen crónicos, no sabemos en realidad cada sistema cómo está funcionando.
no sabemos su corazón, dice que tiene hipertensión arterial y está en tratamiento. Y ahora también menciona que dentro de sus factores de riesgo, que es fumador desde los 15 años. A mí, ¿qué me garantiza que no tenga un cáncer pulmonar? Y que eso también haya agravado algunos focos pulmonares y no esté pudiendo también respirar o también está exacerbando el EPOC, ¿no? Porque ya hay algunos lóbulos afectados. Claro. Y también se puede mencionar que en los ancianos su sistema inmunológico también es bajo, se suele disminuir, no tiene la inmunidad de un joven. Esto puede provocar que pueda ser infectado de gérmenes, ¿no? Podría presentar también neumonía y quizás el EPOC esté ocultando ese cuadro neumónico, quizás no lo sabemos, ¿no? Y eso también podría dar sentido en parte al estudio pulmonento. Hay infecciones ya dentro de los pulmones del anciano. Entonces, esos detallitos creo que nos daría un indicativo más preciso para nosotros poder determinar bien el tratamiento para el paciente, ¿no? Porque vemos que su pH, si bien es cierto, es una acidosis, pero no sabemos qué tal el paciente a su edad presenta ya sintomatología de insuficiencia renal aguda o crónica, y eso hace que también no se compensa muy bien, ¿no? O haya bicarbonato un poco elevado y por acá, no sé. Entonces, esas cositas en un paciente anciano se tiene que considerar varios aspectos. Por eso suele haber en algunos libros un capítulo especial para enfermedades de la senectud, ¿no? Pues esa sería mi aportación, doctora. Sí, está perfecto. Has tocado varios puntos que no se estaban mencionando mucho porque hemos tratado de cumplir con el tiempo, pero es cierto, ¿no? Una de las principales complicaciones posterior a una exacerbación por EPOC son las complicaciones cardiovasculares, ¿no? De hecho, en la primera semana post-exacerbación de EPOC, los pacientes cursan con arritmia y a la cabeza LFA, por ejemplo. Y eso es la principal causa de mortalidad post-exacerbación de EPOC. ¿No? Creo que le preguntaron también en la teoría al final. ¿Cuál es la principal complicación de una EPOC exacerbado? Una complicación cardiovascular, ¿no? La principal causa de muerte. Por eso deberíamos trabajar mucho de la mano con los cardiólogos y pensarlo, obviamente, él dijo una palabra, dijo también, ¿no? O sea, no es uno o el otro, es y. Porque puede ser un paciente claramente con EPOC, por lo que se está viendo, pero también puede tener de sospecha lesiones sugestivas de una neoplasia, ¿no? Asociada, en este caso, al tabaco, o incluso las mismas comorbilidades cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, una ICC, ¿no? O una ICC derecha o izquierda, dependiendo de la severidad del EPOC. El EPOC se asocia más a ICC derecha, cuando no hay otro antecedente, y el paciente es hipertenso, por ejemplo, ¿no? No nos dan mayor detalle de la hipertensión, pero si supiésemos si está controlado, cuándo fue la última vez que lo del cardiólogo, qué tratamiento sigue, está cumpliendo tratamiento, también habría que ampliar sobre sospechar que hay una descompensación cardiovascular asociada, ¿no? Y descartarlo también. Así que sí, está bien pensar en todo ello por la edad y los antecedentes previos del paciente. Incluso también unas bronquiectasias, ¿no? Una de las causas. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes de las bronquiectasias? Hay un cuadro en la teoría que está incluso, algunos están como encerrados de rojo, que eso es probablemente una pregunta del examen, ¿no? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Y ahí están las patologías obstructivas, ¿no? Asma EPOC te puede causar una bronquiectasia, ¿no? Por el colapso, ¿no? Y la alteración de la luz bronquial. Entonces, pensar una bronquiectasia infectada asociada a un EPOC de fondo no está de más. Luego puede ser el tema del cáncer y todo ello, ¿no? Entonces está muy bien la opinión de su compañero. ¿Cuál es tu apellido? Vázquez, ya. ¿Alguien más quiere aportar sobre la presentación del caso? ¿Ay? ¿Sí? ¿No está el micrófono? A ver, porfa. A lo que menciona el compañero, que el tipo de EPOC habla agudo, crónico y crónico sobre agudo, menciona que el término de crónico sobre agudo no está correctamente aplicado, sino que se menciona que es reagudizado, porque el agudo es cuando el paciente no ha tenido la enfermedad de forma rápida, que puede durar unas semanas, mientras que el reagudizado, el reagudizado es cuando ya está la enfermedad establecida y se da por
una definición o algo más sobre la base. Ok, claro, ella enfatiza la definición, ¿no? Pero realmente lo que él dijo, ¿no? La aguda sobre crónica, creo lo decían ustedes, ¿no? ¿Crónico sobre agudo dijo? Mucho al revés. Agudo sobre crónico me parecía, pero fuera de eso, ellos lo que quieren decir es una crónica reagudizada, ¿no? Lo que quieren decir. Por ahí la manera de decirlo varía, pero ese es el concepto. Pero el caso, a mi criterio, por todo es agudo. O sea, no, un EPOC no es que tenga, todo EPOC no tiene insuficiencia respiratoria crónica, eso no es así. Un EPOC no puede tener una insuficiencia respiratoria aguda, nada más, no es crónico todavía, ¿no? Y la idea es que nunca lleguen a esos estados, ¿no? Los pacientes deberían quedarse con su EPOC estable, pero claro, en el tiempo si no controlan, no se adhieren al tratamiento, se hacen crónicos como insuficiencia respiratoria. Como enfermedades crónicas, sí, por la fisiopatología, pero es diferente a decir que todo EPOC tiene IRC, ¿no? Entonces, ese paciente es agudo. Porque si fuese un crónico, no estaría tan taquipneico, no estaría tan comprometido, no estaría haciendo tanta cianosis, ¿no? O sea, todos esos parámetros, a mí esto es un agudo puro, ¿no? Un EPOC, pero con exacerbación. Bien, ahí hemos acabado, ¿no? Nos pasan unos segundos. Continuamos, damos unos pequeños minutos, depende de ustedes. ¿Break? ¿Qué? No entiendo. Ya, minutos. 5, ¿está bien? Ah, ¿seguimos? Ah, bueno, ya está bien. Ok. Ya, seguimos entonces. A ver, siguiente grupo. Ah, yo también voy a correr si les hago el repaso. Ay. Jesús Figueroa, ¿quién era? Jesús Figueroa.